Las revelaciones que están saliendo a la luz sobre Carlos Mazón y lo que realmente ocurrió el día de la Dana van a cambiar por completo la percepción de este caso. Después de más de un año de versiones contradictorias, silencios estratégicos y mentiras sistemáticas, han aparecido unas imágenes que lo transforman absolutamente todo. Hablamos de un vídeo que la Generalitat Valenciana intentó que desapareciera, un vídeo que, según el protocolo, debería haberse borrado hace meses, pero que gracias a la lucidez de un funcionario que decidió conservarlo, ahora está en manos de la jueza y forma parte del sumario judicial. Y lo que muestran esas imágenes es completamente devastador, porque confirman lo que muchos sospechábamos, pero que Mazón y su equipo han negado categóricamente durante todo este tiempo. Imagina la escena con precisión. Son las 8:26 de la noche del 29 de octubre. Han pasado ya 15 minutos desde que se envió la alerta masiva a los móviles de todos los valencianos. Esa alerta que llegó cuando miles de personas ya estaban atrapadas por el agua, cuando los coches ya flotaban por las calles, cuando la gente ya se estaba ahogando en sus propias casas. 15 minutos después de esa alerta, que llegó criminalmente tarde, Carlos Mazón aparece tranquilamente en el aparcamiento del CECOPI, el Centro de Coordinación de Emergencias, donde se supone que debería haber estado desde primera hora de la tarde coordinando el operativo de rescate. Pero no. Él llega cuando todo ya es un desastre, cuando la tragedia ya es imparable, cuando cientos de personas ya están luchando por sus vidas sin ayuda de nadie. Las imágenes son absolutamente demoledoras. Se ve a Mazón bajándose de su coche, saludando como si nada, entrando al edificio con una tranquilidad pasmosa, sin ninguna prisa, sin ningún gesto que indique que es consciente de la dimensión de la catástrofe que está ocurriendo en esos mismos momentos, a pocos kilómetros de allí. Es más, las personas que estaban en el CECOPI desde hacía horas cuentan que cuando Mazón llegó todavía olía a perfume caro, que venía impecablemente vestido, que no parecía alguien que acabara de enterarse de que se estaba produciendo la mayor tragedia natural de la historia reciente de España. Y aquí viene la primera gran pregunta, la pregunta que nadie en el Partido Popular quiere responder. ¿Dónde estuvo realmente Carlos Mazón durante esas horas cruciales? Porque la versión oficial que nos han contado durante todos estos meses es que estuvo en una comida de trabajo en un restaurante de Valencia. Una comida que, según él, se alargó más de lo previsto, pero que era absolutamente necesaria e importante. Pero cada vez surgen más datos que ponen en cuestión esa versión. Cada vez hay más testimonios que apuntan a que la realidad de lo que hizo Mazón esa tarde es muy diferente a lo que nos ha contado. De hecho, hay un detalle que muy poca gente conoce y que ahora va a salir a la luz. Un detalle que tiene que ver con una persona muy concreta que supuestamente acompañó a Mazón durante esas horas. Una persona cuya identidad, el presidente y todo su entorno han intentado mantener en secreto a toda costa, pero que ahora está empezando a revelarse gracias a las investigaciones periodísticas y judiciales que se están llevando a cabo. Y cuando se sepa quién es esa persona y qué relación tiene con Mazón, se va a entender por qué ha habido tanto empeño en ocultar la verdad. Pero antes de llegar a ese punto, conviene mencionar algo igual de escandaloso que acaba de pasar literalmente hace unas horas. Y es que Carlos Mazón, el mismo Carlos Mazón que ha sido señalado como responsable de la muerte de 230 personas por su negligencia, el mismo Mazón que durante un año entero se ha negado a dimitir a pesar de la presión de las víctimas, de la oposición y de la propia sociedad valenciana, ese mismo Mazón acaba de activar su oficina de expresidente con todos los privilegios que eso conlleva. Estamos hablando de una oficina pagada con dinero público, con 2 asesores a su servicio, con chofer oficial, con personal de seguridad. Todo ello mientras las víctimas de la Dana todavía siguen sin recibir las ayudas prometidas, mientras hay familias que todavía no han podido recuperar los cuerpos de sus seres queridos, mientras miles de valencianos siguen viviendo en condiciones infrahumanas porque sus casas quedaron destruidas. La actitud de este personaje no tiene límites. Dimitió hace apenas unos días, diciendo que se iba porque no aguantaba más la presión, que lo hacía por razones personales, porque ya no podía soportar el peso de la responsabilidad. Nos vendió una imagen de hombre hundido que tomaba una decisión dolorosa pero necesaria. Y resulta que lo primero que hace nada más dejar el cargo es activarse todos los privilegios posibles, colocarse en una comisión del Parlamento valenciano que le da un plus salarial de casi 9.000 euros al año. Asegurarse de que va a seguir cobrando un buen sueldo y va a seguir teniendo chofer y oficina y asesores a costa del contribuyente.
Pero lo más grave de todo esto, lo verdaderamente intolerable, es que Mazón se ha quedado como diputado en las Cortes Valencianas precisamente para mantener su aforamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Es decir, se ha blindado jurídicamente para que la jueza que está investigando lo que pasó el día de la Dana no pueda llamarle a declarar como a cualquier ciudadano normal. Porque si Mazón hubiera dimitido completamente de todos sus cargos, habría perdido el aforamiento, y la jueza de Catarroja, que lleva el caso, podría citarle inmediatamente como investigado. Podría interrogarle sobre dónde estuvo exactamente esa tarde, sobre por qué tardó tanto en llegar al CECOPI, sobre quién tomó las decisiones clave durante esas horas cruciales. Y no se puede imaginar lo que está descubriendo esta jueza en su investigación, porque resulta que además de las imágenes de Mazón llegando al CECOPI, ahora ha ordenado a la exconsellera Salomé Pradas que entregue todos los mensajes de WhatsApp que intercambió ese día. Mensajes que Pradas ha reconocido que conserva, pero que curiosamente no ha aportado hasta ahora a pesar de que llevamos meses de investigación. La jueza le ha dado un plazo de 24 horas para que entregue esos mensajes y todo el mundo se pregunta qué es lo que hay en esos WhatsApps que es tan comprometedor como para que Pradas haya estado retrasando su entrega todo este tiempo. Porque aquí hay algo que huele muy mal. Si esos mensajes fueran inocentes, si simplemente contuvieran conversaciones normales sobre la gestión de la emergencia, ¿por qué no los ha entregado ya hace meses? ¿Qué es lo que está intentando ocultar Pradas? ¿Qué conversaciones mantuvo con Mazón durante esas horas en las que el presidente estaba desaparecido? ¿Le estuvo informando Pradas de la gravedad de la situación? ¿Le dijo que tenía que venir urgentemente al CECOPI porque la cosa se estaba poniendo muy fea? ¿Y qué le respondió Mazón? ¿Le dijo que esperara? ¿Que ya iría cuando terminara lo que estuviera haciendo? Todas estas son preguntas que los WhatsApps de Pradas pueden responder, y por eso es tan importante que esos mensajes salgan a la luz cuanto antes, porque van a demostrar el nivel de conocimiento que tenía Mazón sobre lo que estaba pasando en tiempo real. Van a demostrar que sabía perfectamente que se estaba produciendo una catástrofe y aún así decidió no presentarse en el puesto de mando hasta que fue absolutamente inevitable, hasta que la tragedia ya era de tal magnitud que no podía seguir ignorándola. Pero hay algo todavía más grave, algo que tiene que ver con el verdadero motivo por el que Mazón no estuvo donde tenía que estar. Porque resulta que hay un testimonio absolutamente explosivo que acaba de salir a la luz y que podría cambiarlo todo. Estamos hablando de una persona muy cercana al círculo de Mazón que ha confirmado algo que muchos sospechábamos, pero que nadie se atrevía a decir públicamente. Algo relacionado con Maribel Vilaplana, la periodista que fue nombrada directora de la televisión pública valenciana por el propio Mazón y que, según múltiples fuentes, mantiene una relación muy especial con el expresidente. Y aquí es donde la historia se pone realmente escabrosa, porque según este testimonio que ha salido a la luz, el exmarido de Maribel Vilaplana ha confirmado que ella y Mazón estaban juntos esa tarde del 29 de octubre y que ambos conocían perfectamente lo que estaba pasando con la Dana, pero decidieron seguir con sus planes personales ignorando la emergencia. Si esto se confirma, si se demuestra que Mazón estuvo con Vilaplana en un contexto que no tiene nada que ver con una comida de trabajo oficial, estaríamos ante uno de los escándalos graves de la democracia española. Porque significaría que un presidente autonómico decidió conscientemente ignorar una emergencia catastrófica que estaba matando a cientos de personas para estar con su amante. La gravedad de esta acusación es tal que durante meses todo el entorno de Mazón ha trabajado intensamente para que este asunto no saliera a la luz. Han presionado a medios de comunicación, han intentado silenciar a testigos, han montado toda una operación de encubrimiento para proteger al presidente y evitar que se conociera la verdad sobre dónde estuvo realmente y con quién estuvo esa tarde. Pero la verdad siempre acaba saliendo. Y ahora que la jueza está investigando a fondo lo que pasó, todos esos intentos de ocultación se están viniendo abajo uno tras otro. De hecho, hay un detalle técnico sobre el CECOPI que muy poca gente conoce y que explica por qué era tan absolutamente imprescindible que Mazón estuviera allí desde el primer momento. Y es que el CECOPI no es simplemente una reunión de coordinación, como algunos han intentado hacer creer. El CECOPI es un órgano oficial que se activa cuando se declara la situación 2 de emergencia,
que es el nivel que indica que los medios autonómicos propios ya no son suficientes para hacer frente a la crisis y se necesitan medios externos, en este caso, la Unidad Militar de Emergencias. Pero aquí viene lo importante. Cuando se declara la situación 2 y se activa el CECOPI, hay una serie de decisiones críticas que solo puede tomar el presidente de la comunidad autónoma. Decisiones que nadie más puede tomar por él porque son competencia exclusiva de esa figura. Por ejemplo, la declaración de emergencia catastrófica o la solicitud al Gobierno central de la declaración de interés nacional. Estas son decisiones que pueden marcar la diferencia entre salvar vidas o perder vidas, entre que lleguen recursos masivos de forma inmediata o que todo se retrase horas cruciales durante las cuales la gente se está muriendo. Entonces, cuando Mazón decidió no estar en el CECOPI durante esas horas críticas, cuando decidió que lo que fuera que estuviera haciendo era más importante que coordinar el operativo de emergencia, lo que estaba haciendo en realidad era impedir que se tomaran las decisiones necesarias en el momento necesario. Estaba dejando a toda una comunidad autónoma sin la máxima autoridad de emergencias, justo cuando más la necesitaba. Estaba condenando a muerte a decenas, puede que cientos de personas que podrían haberse salvado si los recursos hubieran llegado a tiempo, si las decisiones se hubieran tomado cuando había que tomarlas. Y esto lo saben perfectamente todas las personas que estuvieron en el CECOPI esa tarde, todos los técnicos, todos los mandos de emergencias, todos los responsables que estuvieron allí desde primera hora, esperando a que llegara el presidente para poder activar todos los protocolos. Hay testimonios de personas que estuvieron en esa reunión que cuentan que hubo momentos de auténtica desesperación, momentos en los que estaban recibiendo llamadas de alcaldes diciendo que se les estaba inundando todo, que había gente atrapada, que necesitaban ayuda urgente, y ellos no podían hacer nada, porque no tenían la autorización del presidente para movilizar determinados recursos. Imagina la impotencia de estar en un centro de emergencias viendo cómo se está produciendo una catástrofe en tiempo real y no poder hacer nada porque el máximo responsable ha decidido que tiene cosas más importantes que hacer. Imagina ser un técnico de emergencias, una persona que se ha pasado años preparándose para responder a situaciones de crisis y tener todas las herramientas y todos los conocimientos, pero no poder utilizarlos porque el político que tiene que dar la orden simplemente no está, no aparece, no da señales de vida. Pero espera, porque hay un dato todavía más escandaloso, que tiene que ver con cómo el Partido Popular ha estado protegiendo a Mazón durante todo este año. Porque lo que ha pasado con Mazón no es solo responsabilidad suya, es responsabilidad de todo un partido político que durante 12 meses enteros ha decidido que defender a su líder territorial era más importante que hacer justicia a las víctimas, más importante que depurar responsabilidades, más importante que dar explicaciones a la ciudadanía. Alberto Núñez Feijóo, como presidente nacional del PP, podría haber cesado a Mazón en cualquier momento durante este año. Podría haberle dicho que la situación era insostenible, que había metido la pata hasta el fondo, que tenía que dimitir ya. Pero no lo hizo. Feijóo dejó que Mazón siguiera en el cargo mes tras mes, resistiendo las protestas, resistiendo la presión social, resistiendo incluso el clamor de las propias víctimas que le gritaban «asesino» cada vez que aparecía en público. Y Feijóo dejó que eso pasara, porque para él era más importante mantener la Comunidad Valenciana en manos del PP que hacer lo correcto. Y ahora que finalmente Mazón ha dimitido, ¿qué hace el PP? Pues poner en su lugar a Juan Francisco Pérez Llorca, que casualmente es uno de los hombres de máxima confianza de Mazón. Alguien que durante todo este año ha sido parte del equipo que ha defendido la gestión del expresidente. Alguien que ha contribuido activamente a darle cobertura política a Mazón para que pudiera aguantar en el cargo. Y encima, este nuevo presidente lo primero que hace es darle a Mazón todos los privilegios posibles. Activarle la oficina de expresidente, colocarle en una comisión parlamentaria para que cobre más, mantenerle aforado para que la justicia no pueda investigarle con normalidad. Esto es lo que el Partido Popular entiende por renovación y por pasar página. Esto es lo que entienden por hacer las cosas de manera diferente. La realidad es que no ha cambiado absolutamente nada.
Siguen protegiendo a los suyos por encima de todo. Siguen anteponiendo los intereses del partido a los intereses de la ciudadanía. Siguen pensando que pueden hacer lo que les dé la gana porque al final la gente se olvida y no pasa nada. Pero hay algo más, algo que hace todavía más sangrante toda esta situación, y es que, además de mantener todos estos privilegios para Mazón y de poner a un sucesor que es básicamente más de lo mismo, el Partido Popular en Valencia acaba de renovar su pacto de gobierno con Vox. Ese mismo Vox, que es un partido abiertamente negacionista del cambio climático. Ese mismo Vox que se niega a reconocer que fenómenos como la Dana están directamente relacionados con el calentamiento global y con el cambio climático. Renovar el pacto con Vox, después de una tragedia climática de esta magnitud, es una afrenta a las víctimas. Es decirles que importa tan poco lo que les ha pasado que van a seguir gobernando con un partido que niega las causas de la catástrofe que les ha destrozado la vida. Y lo que está en juego aquí no es solo la responsabilidad penal de Mazón y su equipo. Lo que está en juego es si en este país un político puede ser negligente hasta el punto de causar la muerte de cientos de personas y salir impune, blindándose con aforamientos, manteniendo privilegios, cobrando sueldos públicos y siendo protegido por su partido como si no hubiera pasado nada. Porque hay que dejarlo muy claro. Hoy hay 230 familias destrozadas. 230 familias que han perdido a un ser querido por la incompetencia y la negligencia de Carlos Mazón y su gobierno. Hay miles de personas que lo han perdido todo, que han visto cómo sus casas quedaban arrasadas, cómo sus negocios desaparecían, cómo sus vidas se hacían pedazos. Mientras el presidente, que debería haberles protegido, estaba en paradero desconocido, haciendo quién sabe qué con quién sabe quién. Y lo más doloroso de todo es que muchas de esas muertes se podrían haber evitado. Muchas de esas vidas se podrían haber salvado si la alerta se hubiera enviado a tiempo, si los recursos se hubieran movilizado cuando había que movilizarlos, si las decisiones se hubieran tomado por personas competentes que estuvieran en su puesto de responsabilidad en lugar de estar desaparecidas. Hay estudios técnicos que demuestran que si la alerta masiva a los móviles se hubiera enviado 3 horas antes, como recomendaban todos los protocolos y como pedían los técnicos de emergencias, el número de víctimas mortales habría sido infinitamente menor. Pero esa alerta no se envió a tiempo, porque había que esperar a que llegara el presidente. Había que esperar a que Mazón se dignara a aparecer por el CECOPI para poder tomar la decisión de enviar la alerta. Porque claro, enviar la alerta antes de que llegara el presidente habría sido reconocer públicamente que estaba desaparecido. Habría sido evidenciar que no estaba donde tenía que estar, y eso era políticamente inaceptable para el Partido Popular. Entonces, decidieron esperar. Decidieron retrasar el envío de la alerta hasta que Mazón apareciera. Aunque eso significara que miles de personas iban a quedar atrapadas por el agua sin aviso. Aunque eso significara que iban a morir cientos de personas que podrían haber tenido tiempo de ponerse a salvo. Antepusieron la imagen del presidente a la vida de los ciudadanos. Antepusieron la estrategia de comunicación política a la gestión de la emergencia. Antepusieron el no quedar mal a salvar vidas. Y ahora resulta que hay un testimonio que confirma que Mazón estuvo con Maribel Vilaplana, que el exmarido de ella ha dicho que estaban juntos y que conocían la tragedia que se estaba desarrollando. Si esto es cierto, si Mazón estaba con su amante mientras 230 personas morían ahogadas esperando una ayuda que nunca llegó a tiempo, estamos ante uno de los casos más graves de negligencia por parte de un cargo público en la historia de la democracia española. Porque no estamos hablando de un error técnico. No estamos hablando de un fallo en un protocolo o de una mala decisión tomada bajo presión en mitad de una crisis. Estamos hablando de alguien que conscientemente decidió no estar donde tenía que estar porque tenía otros planes más importantes para él. Estamos hablando de alguien que puso sus intereses personales, sus apetitos, sus caprichos, por encima de la vida de cientos de personas. Y lo peor de todo es que durante estos 13 meses, Mazón y todo su equipo nos han estado mintiendo descaradamente sobre lo que pasó esa tarde. Han cambiado la versión de los hechos múltiples veces, han dado explicaciones contradictorias, han intentado culpar a otros. Han señalado a la Confederación Hidrográfica del Júcar, han señalado a la AEMET, han señalado al Gobierno Central, han señalado a todo el mundo menos asumir su propia responsabilidad.
Primero dijeron que la emergencia no era tan grave, que era imprevisible, que nadie podía saber que iba a ser tan devastadora. Luego, cuando salieron los informes técnicos demostrando que sí se podía prever y que de hecho se había previsto y se había avisado con tiempo, cambiaron el discurso y dijeron que, bueno, que sí que era grave, pero que los protocolos se siguieron correctamente. Y cuando quedó demostrado que los protocolos no se siguieron correctamente, que la alerta llegó tarde, que los recursos se movilizaron tarde, entonces pasaron a decir que, bueno, que hubo algunos errores, pero que fueron errores comprensibles dada la magnitud del fenómeno. Mentira tras mentira tras mentira. Y mientras tanto, las víctimas reclamando justicia, reclamando que alguien asumiera responsabilidades, reclamando que se les dijera la verdad de una vez, y nadie les hacía caso. Mazón siguió en su puesto como si nada. El Partido Popular le siguió apoyando como si nada. Feijóo siguió defendiéndole como si nada hasta que llegó el funeral de Estado por las víctimas de la Dana. Ese funeral en el que los familiares de los fallecidos le gritaron a Mazón: «¡Asesino! ¡Vete a la cárcel!». Le increparon duramente delante de todas las autoridades del Estado, incluyendo los reyes. Ese momento fue tan brutal, tan vergonzoso para Mazón y para el Partido Popular, que finalmente no tuvieron más remedio que aceptar que la situación era insostenible y que Mazón tenía que dimitir. Pero hay que fijarse en el detalle. Mazón no dimitió porque reconociera su responsabilidad, no dimitió porque le remordiera la conciencia, no dimitió para pedir perdón a las víctimas y asumir las consecuencias de sus actos. No. Mazón dimitió diciendo que se iba por razones personales, que lo hacía porque él ya no aguantaba más, que era demasiado peso para él. Es decir, hasta en su dimisión se hizo la víctima, hasta en su carta de despedida intentó dar pena en lugar de asumir su responsabilidad. Y encima tuvo el descaro de decir que se sentía orgulloso de su gestión, que creía que habían hecho todo lo posible, que las circunstancias eran muy complicadas. Cero autocrítica, cero humildad, cero empatía con las víctimas, cero sentido de la responsabilidad. Solo ego, solo intentar salvar la cara hasta el último momento, solo preocuparse por su imagen y por su futuro político. Y el Partido Popular le ha seguido el juego hasta el final. Le han organizado una salida digna, le han permitido dimitir cuando él ha querido y no cuando debería haberlo hecho, que era hace un año. Le han dado tiempo para colocar a su sucesor y asegurarse de que todo su equipo sigue en sus puestos. Le han facilitado que se quede como diputado y mantenga el aforamiento. Le han activado todos los privilegios de expresidente. Le han colocado en comisiones para que cobre más. Todo esto mientras las víctimas siguen sin recibir las ayudas completas que se les prometieron, mientras hay familias que todavía no han podido reconstruir sus casas, mientras hay negocios que han tenido que cerrar definitivamente porque no han recibido el apoyo necesario, mientras hay personas que han desarrollado problemas psicológicos graves por el trauma de lo vivido y no tienen acceso a atención psicológica adecuada. La diferencia de trato es obscena. A Mazón se le cuida, se le protege, se le mantiene con todos los privilegios, pero a las víctimas se les ignora, se les ningunea, se les hace esperar, se les ponen 1000 trabas burocráticas para recibir las ayudas, se les abandona a su suerte. Y luego, el Partido Popular tiene la cara de salir diciendo que ellos son los que mejor gestionan las crisis, que ellos son los responsables, que ellos son los que se preocupan por la gente. Mentira. Todo es mentira. Lo único que les preocupa es mantener el poder a toda costa, proteger a los suyos aunque hayan cometido las atrocidades más graves y seguir haciendo lo mismo una y otra vez porque saben que al final no va a pasar nada, que la justicia tarda años en actuar, que para cuando haya sentencias firmes todo el mundo se habrá olvidado del caso y que mientras tanto ellos seguirán ahí en sus puestos cobrando sus sueldos y disfrutando de sus privilegios. Pero hay algo que el Partido Popular no ha calculado bien, y es que esta vez las víctimas no se van a callar. Esta vez las familias de los fallecidos están decididas a llegar hasta el final, a no parar hasta que haya justicia, a no permitir que esto se olvide, a no dejar que Mazón se vaya de rositas. Y la jueza Marta Calatayud, que lleva la investigación, parece estar igual de decidida a llegar al fondo del asunto,
porque cada semana salen nuevas diligencias, nuevas peticiones de documentación, nuevas citaciones a testigos. Las imágenes de Mazón llegando al CECOPI son solo el principio. Los WhatsApps de Pradas que se tienen que entregar en 24 horas van a ser otro mazazo. Y cuando finalmente salga a la luz toda la verdad sobre dónde estuvo Mazón y con quién estuvo durante esas horas críticas, cuando se demuestre que conocía perfectamente lo que estaba pasando y aún así decidió no ir al puesto de mando, entonces no habrá aforamiento, ni partido político, ni estrategia de comunicación que le pueda salvar. Porque estamos hablando de 230 personas muertas, y eso no se olvida, eso no se perdona, eso no se puede tapar con dimisiones tardías, ni con privilegios de expresidente, ni con nombramientos en comisiones parlamentarias. Esas 230 familias merecen justicia, merecen saber la verdad, merecen que los responsables paguen por lo que han hecho, merecen que esto no quede impune. Y no solo esas familias, toda la sociedad valenciana, toda la sociedad española merece que se establezca un precedente claro de que en este país un político no puede causar la muerte de cientos de personas por negligencia y salir impune. De que hay líneas rojas que no se pueden cruzar, de que hay consecuencias reales para las acciones, de que la justicia funciona igual para todos, independientemente del cargo que ocupes o del partido al que pertenezcas. Por eso es tan importante seguir muy de cerca este caso, por eso es fundamental que no nos olvidemos de lo que pasó, por eso hay que mantener la presión para que la investigación judicial siga adelante sin interferencias políticas. Por eso hay que exigir que todos los implicados declaren y aporten toda la documentación necesaria. Por eso hay que estar atentos a cada nuevo desarrollo, porque cada pieza que sale a la luz nos acerca un poco más a conocer toda la verdad. Y la verdad es lo único que puede dar algo de paz a esas 230 familias que perdieron a sus seres queridos. La verdad y la justicia son lo único que puede empezar a reparar, aunque sea mínimamente, el daño causado. La verdad y la justicia son lo único que puede garantizar que algo así no vuelva a pasar nunca más en este país. Esto no ha terminado, esto acaba de empezar, y en las próximas semanas y meses vamos a conocer detalles todavía más escalofriantes sobre lo que realmente pasó el 29 de octubre y sobre quiénes son los verdaderos responsables de la tragedia más grande que ha vivido la Comunidad Valenciana en toda su historia.